Piensa en la última vez que cenaste con alguien que amabas. Recuerda el sonido de las voces, el calor de la mesa, la sensación de que ese momento era normal, cotidiano, sin importancia. Ahora, imagina que esa persona sabía, con exactitud, con certeza absoluta, que esa era la última cena que compartiría contigo en libertad, que al caer la noche siguiente ya no estaría. ¿Qué haría con esas horas? ¿Qué diría? ¿Qué no diría? Eso es exactamente lo que ocurrió una noche en Jerusalén, hace casi 2000 años, y lo que pasó en aquella sala, en aquel huerto, en aquella oscuridad, cambió el mundo para siempre. Esto es el Jueves Santo, hora por hora, gesto por gesto, palabra por palabra. El año es el 33 de nuestra era. La ciudad de Jerusalén no descansa. No en estos días, en cualquier otra semana del año, esta ciudad alberga unas 80.000 personas. Sus calles ya son estrechas entonces, ya son ruidosas, vivas, imprevisibles. Pero durante la Pascua, todo eso se multiplica de manera dramática. Peregrinos llegados de Galilea, de Egipto, de Babilonia, de Roma misma, todos confluyendo sobre las colinas de Judea para cumplir con el mandamiento más antiguo de Israel, celebrar la Pascua en el lugar que el Señor eligió. Los estudiosos calculan, a partir de los registros de sacrificios del templo, que en esos días podían encontrarse en la ciudad y sus alrededores entre 100.000 y 250.000 personas. Imagina eso, las calles empedradas de la ciudad alta, abarrotadas, los mercados funcionando sin pausa, los sacerdotes trabajando en turnos que no terminan, el humo de los sacrificios ascendiendo del patio del templo de manera constante, visible desde kilómetros, mezclándose con el aroma de la hierba amarga, el pan sin levadura y el vino especiado que flotaba sobre cada hogar de la ciudad. Era una ciudad en ebullición religiosa, de fervor colectivo, de expectativa mesiánica que llevaba décadas acumulándose como vapor dentro de una vasija cerrada. Y en medio de ese hervidero humano, un hombre se movía con una calma que resultaba desconcertante. Desconcertante porque no era la calma de alguien que no sabe lo que viene. Era la calma de alguien que lo sabe todo. Jesús de Nazaret sabía lo que nadie más sabía todavía, que ese jueves no era simplemente otra celebración de la Pascua, era la Pascua, el momento hacia el cual todos los corderos anteriores habían apuntado durante siglos, la noche en que el símbolo cedería su lugar al cuerpo y a la sangre del verdadero cordero, la noche en que la promesa hecha a Abraham, renovada a Moisés, cantada por David y anunciada por Isaías, llegaría a su cumplimiento definitivo. Él lo sabía, y aún así, se sentó a cenar. Para entender lo que ocurrió ese jueves, hay que entender primero cómo medía el tiempo. El mundo judío del primer siglo. El día no comenzaba al amanecer como en la tradición romana que heredamos nosotros. El día hebreo comenzaba al atardecer con la aparición de las primeras estrellas. Esto significa que el Jueves Santo, tal como lo vivió Jesús, comenzó en realidad al caer el sol del miércoles. Es una distinción que importa, porque el Cordero Pascual debía ser sacrificado por la tarde, antes del anochecer, y consumido durante la noche. Y lo que Jesús celebró con sus discípulos cumplía con exactitud quirúrgica cada uno de los requisitos establecidos en el libro del Éxodo. El Señor no improvisó, el Señor cumplió. Durante las horas de luz del jueves, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron lo más mundano que se puede preguntar: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? La respuesta fue, como tantas veces, al mismo tiempo práctica y misteriosa: entrad en la ciudad, allí encontraréis a un hombre cargando un cántaro de agua. Seguidle, y decid al dueño de la casa que el maestro pregunta dónde está la sala. En el Jerusalén del año 33, cargar agua era trabajo de mujeres, no de hombres. Un hombre cargando un cántaro de agua en medio de la multitud pascual era tan inusual, tan visible, tan imposible de confundir con otra cosa, que funcionaba como una señal inequívoca, un código que solo los enviados de Jesús comprenderían. Pedro y Juan fueron los elegidos para esta misión. Su tarea no era sencilla. Debían comprar el cordero
llevarlo al templo para el sacrificio, recoger la sangre en un recipiente que el sacerdote asperjaría sobre el altar, luego cocinar el animal asado sobre brasas, siguiendo las instrucciones precisas del Éxodo. Debían adquirir las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino y preparar el charoset, esa mezcla de frutas, nueces y especias que representaba el mortero que los esclavos hebreos habían usado en Egipto. Nada de esto era rápido, nada era sencillo. Todo debía estar listo antes del anochecer, y lo estuvo. La sala que los esperaba es conocida en la tradición cristiana como el cenáculo, del latín coenaculum, que simplemente significa sala de comer en el piso superior, lo suficientemente grande como para albergar a 13 personas recostadas en la posición habitual del banquete, alrededor de una mesa baja en forma de herradura. Estaban recostados, no sentados en sillas como suelen mostrar los cuadros medievales, recostados como hombres libres, porque esa era una de las exigencias simbólicas de la Pascua. Cenar como personas que ya no son esclavas, pero bajo la superficie de los preparativos flotaba algo que no tenía nombre todavía, una tensión. Los discípulos se habían estado disputando ese mismo día quién era el mayor entre ellos, quién ocuparía los lugares de honor en el reino que creían inminente. Una conversación que habla de cuán profundamente no habían comprendido aún nada de lo que Jesús había venido a establecer, y había entre ellos uno que ya había tomado su decisión. Judas Iscariote cargaba en esa sala el peso de un acuerdo cerrado, 30 piezas de plata que en su bolsa pesaban infinitamente más de lo que pesaban en la mano. Jesús lo sabía y lo miró a los ojos cuando entró, y comenzó la cena. El relato de Juan introduce el primer acto de la noche con una escena que los otros evangelios no registran. Una escena que ha sacudido la conciencia de la Iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Antes de que comenzara la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y la ató a su cintura, puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El versículo que introduce esta escena es uno de los más densos teológicamente del Nuevo Testamento. Juan lo escribe así: Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Lo escuchas? Juan quiere que entiendas algo fundamental antes de describirte lo que ocurre. Este no es el gesto de alguien que no sabe quién es. Este es el gesto de alguien que sabe perfectamente quién es, y precisamente por eso se arrodilla. La omnipotencia se inclina, la gloria se ciñe una toalla. El que sostenía los mundos tomó los pies llenos de polvo del camino de sus discípulos y los lavó con sus propias manos. En la cultura del primer siglo, lavar los pies era la tarea del esclavo de menor rango en la casa, tan baja en la jerarquía doméstica que la literatura rabínica de ese periodo indica que incluso un discípulo judío no debía lavar los pies de su maestro, porque esa tarea era demasiado humillante, incluso para la relación discípulo-maestro. Y aquí estaba el Hijo de Dios haciéndolo con cada uno de ellos, uno por uno, rodillas en el suelo, agua en las manos. Cuando llegó a Pedro, el choque fue demasiado. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? La resistencia de Pedro no era arrogancia, era la incapacidad de integrar en su comprensión del mundo que el Mesías pudiera hacer algo así. Y Jesús le respondió con una de esas frases que parecen sencillas en la superficie y tienen abismos de profundidad debajo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y luego añadió algo que lo explicaba todo aunque ellos no pudieran entenderlo del todo en ese momento. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En esa frase está escondida toda la teología de lo que vendría al día siguiente. El agua de esa vasija era una figura, la sangre del Calvario era la realidad, el lavamiento de los pies era la lección pedagógica que precedía al aula más oscura y más luminosa de la historia. Pedro, entonces, con la impetuosidad que lo caracterizaba, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hay una ternura insoportable en ese momento. Un hombre que ama tanto
que no sabe cómo contenerlo. Cuando Jesús terminó, volvió a ponerse el manto, se sentó y los miró. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 2000 años de historia de la Iglesia han luchado con esa lección. La han olvidado, la han redescubierto, la han traicionado y vuelto a abrazar, porque va contra cada instinto del ego humano. Pero ahí está grabada en el corazón del Jueves Santo como una llama que no se apaga, el poder ejercido como servicio, la autoridad vestida de humildad, la grandeza medida en vaciamiento voluntario. La cena propiamente dicha siguió el orden del Seder Pascual, tal como se practicaba en tiempos del Segundo Templo. Y aquí hay que detenerse, porque sin entender la estructura de ese ritual, es imposible apreciar la magnitud de lo que Jesús estaba a punto de hacer. El Seder Pascual no era simplemente una cena, era una liturgia de memoria activa, un evento en el que el participante no recordaba el pasado como algo lejano, sino que lo revivía como presente. Las preguntas rituales que el hijo menor hacía al padre, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, no eran curiosidad histórica, eran la puerta de entrada a una narración que transformaba al participante. Yo fui esclavo en Egipto, yo fui liberado, yo crucé el mar. El Seder seguía una secuencia de 4 copas de vino, cada una tomada de las 4 promesas que Dios hace a Israel en el Éxodo. Sacaré, libraré, redimiré, tomaré. Había hierbas amargas que recordaban el sabor del cautiverio. Había un relato cantado del Éxodo. Había pan sin levadura, cordero asado, la mezcla dulce que recordaba el mortero del esclavo. Era un ritual de siglos, millones de celebraciones acumuladas en la memoria colectiva de un pueblo. Y en ese contexto, preciso y cargado de historia, Jesús tomó el pan sin levadura en sus manos y dijo algo que ningún celebrante del Seder había dicho jamás: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El silencio que siguió debió ser absoluto, y luego con la misma solemnidad tomó la copa: «Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En ese momento, con esas 2 frases, Jesús estaba haciendo algo de una audacia teológica, sin paralelo en toda la historia de la religión. Estaba reinterpretando el Éxodo entero en función de sí mismo. Estaba diciendo que Él era el Cordero al que todos los corderos anteriores habían señalado. Estaba diciendo que su cuerpo era el maná definitivo. Estaba diciendo que su sangre inauguraba el nuevo pacto que Jeremías había profetizado en el capítulo 31, el pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Los corderos del templo cubrían el pecado año tras año, en ciclos que nunca terminaban, porque ningún cordero podía quitar definitivamente lo que el pecado había introducido en la creación. Pero en ese cenáculo, Jesús anunció el fin de los ciclos. Esta copa es el nuevo pacto. No era un pacto añadido al anterior. Era el cumplimiento de todo lo que el anterior había prometido, y estaba instituyendo un rito que sus seguidores repetirían hasta su regreso, una forma de proclamar su muerte y anunciar su venida cada vez que partieran el pan y bebieran la copa. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, aproximadamente 20 años después de esa noche, recogió esta tradición con una fórmula que los estudiosos reconocen como uno de los textos más antiguos del canon cristiano. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa pequeña frase, hasta que Él venga. La cena del Señor no es solo memoria del pasado, es anticipación del futuro. Es el punto en el que el pasado de la redención y el futuro del reino se encuentran en el presente de la fe. Cada vez que la comunidad cristiana parte el pan y bebe la copa, está parada en ese cruce de tiempos, mirando hacia atrás al cenáculo y mirando hacia adelante al banquete del Cordero, que el Apocalipsis anuncia. Y en ese cruce de tiempos, Jesús está presente, no como recuerdo, como realidad.
Pero algo más ocurrió en esa mesa, algo que heló el ambiente del cenáculo con una crudeza que ninguno de los presentes olvidaría. Juan lo registra con una frase breve y devastadora. Jesús se turbó en espíritu y declaró: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. La consternación fue inmediata. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros. El rumor recorrió la mesa. Pedro hizo señas a Juan recostado junto a Jesús, en el lugar de honor, para que le preguntara de quién hablaba. Y Juan, con la intimidad que solo esa cercanía física hacía posible, se recostó sobre el pecho de Jesús y preguntó en voz baja: «Señor, ¿quién es?». La respuesta de Jesús fue dada en código, un gesto de la cultura del banquete que tenía un significado preciso para los presentes: «A quien yo diere el pan mojado». Y tomó un trozo de pan, lo mojó en el plato y se lo ofreció a Judas Iscariote. Necesitas entender lo que ese gesto significaba en el protocolo del banquete del Oriente Próximo antiguo. Ofrecer el bocado mojado a alguien era un gesto de honor, un acto de afecto del anfitrión hacia un invitado especial. No era una acusación, era una invitación final. Hasta el último momento, Jesús le estaba ofreciendo a Judas la posibilidad del regreso. Y Judas tomó el pan y salió. Y era de noche. Esa brevísima frase con que Juan cierra la salida de Judas es una de las más cargadas de significado teológico de todo el Nuevo Testamento. El evangelista no está dando un dato meteorológico. En la teología de Juan, la noche es el dominio de quienes eligen caminar lejos de la luz. Judas salió al único tipo de noche que importa. Salió de la presencia de la luz del mundo hacia la oscuridad que había elegido. Y lo que resulta aún más perturbador, cuando se piensa despacio en esto, es que los otros discípulos no entendieron lo que acababa de ocurrir. Pensaron que Jesús le había dicho que fuera a comprar algo para la fiesta, o que diera algo a los pobres. La traición ocurrió delante de sus ojos, y la leyeron como un encargo doméstico. Así de cerca puede estar el mal de lo que amamos. Así de ciegos podemos estar ante él. Fue después de la salida de Judas cuando Jesús pronunció el discurso más extenso y más íntimo que registra cualquiera de los evangelios. 4 capítulos en el Evangelio de Juan. 4 capítulos en los que habló como alguien que sabe que cada palabra podría ser la última que escuchen de sus labios en circunstancias de libertad. Les habló de los aposentos que iba a prepararles. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si me fuere, volveré y os tomaré conmigo. Afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Prometió el Espíritu Santo: no os dejaré huérfanos. Les mandó amarse los unos a los otros como Él los había amado. Les advirtió que el mundo los odiaría y les aseguró con la calma imposible de alguien que ya ha vencido lo que aún no ha ocurrido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego llegó el capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal, reconocida desde la antigüedad como el texto de oración más profundo del Nuevo Testamento. Jesús levantó los ojos al cielo y comenzó a orar, y lo que salió de sus labios fue una conversación entre el Hijo y el Padre que los discípulos escucharon como testigos de algo que ocurría dentro de la Trinidad misma. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego, en lo que es quizás el momento más íntimo y más universal al mismo tiempo, Jesús dijo algo que te incluye directamente a ti. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Detente aquí un segundo. En su última noche de libertad, en las horas que precedían al sufrimiento más profundo que un ser humano puede imaginar, Jesús eligió invertir sus últimas energías en orar por los que todavía no habían nacido, por los que creerían siglos después, por los que leerían sobre él en lenguas que aún no existían, en continentes que aún no habían sido descubiertos. Tú estabas en esa oración. Esa es la extensión del amor que se sentó a la mesa en el cenáculo esa noche. La cena concluyó con el cántico del Halel. Mateo y Marcos lo mencionan con una brevedad que esconde la magnitud de lo que describen. Y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. El himno era casi con certeza la segunda parte del Hallel. Los salmos 115 al 118. Detente e imagina ese sonido. 13 voces, algunas ya quebradas por la emoción, elevando en arameo las palabras del Salmo 107:8. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Jesús cantó ese salmo sabiendo que al día siguiente sería esa piedra rechazada. Lo cantó sabiendo que al día siguiente sería el día que el Señor había hecho, el día que cambiaría el calendario de la eternidad. Y cantó, porque la obediencia perfecta incluye alabar al Padre incluso en la víspera del altar. Cuando salieron del cenáculo, la noche de Jerusalén los envolvió. Descendieron por las calles de la ciudad alta, cruzaron el valle del Cedrón y comenzaron a subir la ladera occidental del Monte de los Olivos hacia un lugar que Lucas llama simplemente el Monte de los Olivos y que Mateo y Marcos identifican más específicamente con el nombre de Getsemaní, una palabra aramea que significa prensa de aceite. En la ladera del monte abundaban los olivares. Era un lugar que Jesús conocía, un lugar que había usado antes para la oración, un lugar con cierta intimidad topográfica para aquel grupo. Y por eso mismo era también un lugar que Judas conocía y donde sabía que los encontraría. Lo que ocurrió en Getsemaní es uno de los episodios más desconcertantes y más profundos de los Evangelios. 2000 años de meditación de la Iglesia no han agotado su profundidad. Jesús separó a Pedro, Santiago y Juan del resto del grupo, los llevó más adentro del huerto y les pidió algo sencillo y devastador al mismo tiempo, que se quedaran despiertos mientras él iba a orar. Entonces, según Mateo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y les dijo algo que nunca antes había dicho en los Evangelios, algo que revela una fragilidad humana que resulta casi insoportable de leer. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas añade un detalle que la medicina ha estudiado durante siglos, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El fenómeno que Lucas describe, conocido en la literatura médica como hematidrosis, es clínicamente reconocido como posible en situaciones de estrés fisiológico extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen bajo la presión y mezclan sangre con sudor. Lucas era médico. Estaba describiendo lo que vio con ojos entrenados en la observación clínica. ¿Qué causaba esa angustia? No era simplemente el miedo a la muerte física. Los mártires de Israel habían muerto con serena determinación, y Jesús lo sabía. Lo que pesaba sobre él en Getsemaní era algo infinitamente más vasto, la anticipación de cargar con la totalidad del pecado humano, de ser hecho maldición, de experimentar la separación del Padre que el pecado produce, de beber la copa de la ira santa de Dios contra todo lo que destruye la creación y a la humanidad que amaba. Y desde el suelo del huerto, con la tierra húmeda de la noche de primavera bajo sus rodillas, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa oración está contenida toda la teología de la salvación. El Hijo perfecto que en su humanidad tiembla ante lo que viene, pero que en su obediencia perfecta se entrega sin reserva a la voluntad del Padre. Es el anti-Edén, donde Adán dijo no a Dios para seguir su propia voluntad. El segundo Adán dijo sí, aun cuando su humanidad temblaba ante el precio. 3 veces fue a orar Jesús. 3 veces encontró dormidos a los discípulos que había pedido que velaran. No los reprendió con severidad. Con una mezcla de comprensión y melancolía, le dijo a Pedro, el que había prometido morir con él antes que negarle: el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una ternura en esa frase que resulta conmovedora. Jesús no idealizaba a sus discípulos, los conocía, sabía de qué estaban hechos y los amaba de todas formas. Entre su primera oración y la llegada de Judas con los guardias del templo, Lucas especifica que un ángel vino a Jesús y lo fortaleció. El cielo no estaba ausente de Getsemaní. El cielo estaba mirando, participando a su manera.
sosteniendo al que sostenía el mundo mientras el mundo dormía. La llegada de Judas al huerto puso fin a la noche de oración. Llegó con una multitud armada, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, con antorchas y armas, dispuesta a efectuar un arresto que sus organizadores querían hacer con la mayor discreción posible, lejos de la vista de las multitudes que podrían reaccionar de manera impredecible. Judas les había dado una señal convenida. Sería el que se acercara a Jesús y lo saludara con un beso, el saludo habitual de respeto entre discípulos y maestros en el mundo judío del primer siglo. Y así lo hizo. Se acercó y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. La respuesta de Jesús fue, una vez más, desconcertante en su gentileza: «Amigo, ¿a qué has venido?» Amigo. En el momento de la traición máxima, Jesús llamó amigo al traidor. No lo maldijo, no lo rechazó. Le ofreció una última vez la palabra más cálida que existe. Fue en ese momento cuando ocurrió un episodio breve pero enormemente significativo. Pedro, impulsivo como siempre, sacó una espada y cortó la oreja derecha de uno de los siervos, del sumo sacerdote. Juan preserva para la historia el nombre de ese hombre: Malco. La respuesta de Jesús fue inmediata: «Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Una legión romana contaba con aproximadamente 6.000 soldados. 12 legiones serían 72.000 seres de naturaleza completamente distinta a cualquier fuerza humana. Y el Señor no las llamó, eligió no llamarlas. Y luego, en un gesto de misericordia que solo Lucas registra, extendió la mano, tocó la oreja de Malco y lo sanó. El último milagro de sanidad que Jesús realizó antes de su crucifixión fue reparar el daño causado por uno de sus propios discípulos sobre un hombre que venía a arrestarlo. El Evangelio a veces es tan extraordinariamente coherente consigo mismo que resulta deslumbrante. Los discípulos huyeron. Uno por uno, se escurrieron entre los olivos y desaparecieron en la oscuridad. Y Jesús quedó solo con sus captores. El Jueves Santo terminó con Jesús en manos de sus enemigos, los discípulos dispersados, Judas desaparecido en la noche, Pedro siguiendo de lejos a distancia segura, y el cielo en aparente silencio. Y sin embargo, el cielo no estaba en silencio. Cada detalle de lo que había ocurrido en ese jueves cumplía, con una precisión que no puede ser accidental, las palabras de los profetas. El Salmo 41, escrito más de 1000 años antes, describía al compañero de mesa que alzaría el calcañar. El profeta Zacarías había dicho que el buen pastor sería valorado en 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Jeremías había anunciado el nuevo pacto inscrito en el corazón. E Isaías, con siglos de anticipación, había descrito a un siervo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Jueves Santo no fue una noche en que las cosas se salieron de control. Fue una noche en que las cosas llegaron por fin a su destino. Y ese destino te incluye a ti. Cuando el pan se parte en tu iglesia, estás en el cenáculo. Cuando tu comunidad canta el himno después de la comunión, estás cantando el Halel con los discípulos. Cuando oras en los momentos más oscuros de tu vida, estás en Getsemaní con aquel que también oró en la oscuridad y fue escuchado. Cuando sientes que alguien en quien confiabas te ha traicionado, estás junto al que llamó amigo al traidor y lo sanó antes de ser arrestado. El Jueves Santo no es un evento que se conmemora una vez al año. Es el fundamento sobre el cual cada día de tu vida está construido. El lavamiento de los pies te habla de un amor que se inclina. La institución de la cena te habla de un amor que se entrega. El discurso de despedida te habla de un amor que consuela antes de que llegue el dolor. La oración sacerdotal te habla de un amor que intercede por ti, con tu nombre, en esa misma noche. Y la agonía de Getsemaní te habla de un amor que bebió la copa más amarga que pueda existir para que tú nunca tuvieras que beberla. El Jueves Santo no termina con el arresto en el huerto. Termina con una promesa que Jesús hizo en el cenáculo y que todavía está en pie. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El que se inclinó a lavar los pies, volverá. El que partió el pan, volverá.
El que oró por ti en el capítulo 17 de Juan, volverá, y cuando vuelva, el jueves que comenzó esa noche en el cenáculo, encontrará su consumación en el banquete que no tendrá fin. Llevas ahora en el corazón el jueves más sagrado de la historia. No lo guardes solo para ti.